¿Tiene usted una muy buena idea de negocios? ¿Quiere conformar su propia empresa? ¿Necesita asesoría y consejos prácticos? Este es el espacio de la pequeña y mediana empresa, donde usted encontrará consejos, recomendaciones, estrategias, ideas, capacitación, casos de éxito, enlaces y mucho más. Universo Pyme, periodismo útil. Conduce Eduardo Torreblanca. Yo solía ser del tipo de personas que creen que las cosas malas le pasan a otros. Yo además tengo una especialidad en el área técnica, mi especialidad es bioquímica. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en una universidad importante, una de las escuelas de medicina más importantes del mundo. Y pues cuando regresé a México intenté hacer proyectos de investigación en biotecnología. Y un día de pronto, en 1995, después de hacer una empresa que creo que era muy exitosa, un día de pronto mi hijo filmó un comercial para una empresa de lácteos italiana en México. Lo hizo porque obviamente pues, mi hijo era una persona muy persuasiva, era guapo, era inteligente. Por eso los papás vieron ese anuncio y quisieron copiar esa historia. Fue por una circunstancia que no le correspondía. Sin embargo, después de que mi hijo, pues obviamente expresó, logró ser persuasivo para que esa empresa vendiera sus productos, unos días después o unos meses después mi hijo perdió la vista, después el habla y después el movimiento. José Andrés, mi hijo, no tuvo un diagnóstico preciso durante muchos años. La enfermedad más similar a la que se le podía catalogar es una adrenoleucodistrofia. Es una enfermedad muy cruel en donde las personas van literalmente desconectando todas las funciones de su cerebro. En un niño es especialmente más cruel porque pues obviamente van literalmente generando conceptos de muy poca felicidad en los temas de vida porque no tienen vida. Los niños literalmente tienen una fase de dolor muy fuerte, pero no pueden expresarla siquiera, y la forma en la que mueren puede pasar meses o incluso años. Es cuando finalmente los pulmones dejan de respirar. Entonces los niños mueren por asfixia. ¿A qué edad empezó a padecer esto? A los 2 años, un poco más de 2 años. En esa época yo tenía una empresa de investigación y lo que empecé a hacer fue intentar encontrar pues, apoyo en muchas partes del mundo. En un hospital que se llama Mount Sinai en Houston, un hospital judío. Me dijeron que no había nada que hacer por José Andrés, que incluso debido a su patología quizá jamás podría vivir siquiera 8 años de vida. Y bueno, yo siempre les preguntaría a las personas que nos escuchan si ellos estarían dispuestos a comprar esa historia, ¿no? Entonces lo único que yo hice fue intentar encontrar alternativas. Yo tenía una empresa que, insisto, había sido un poco exitosa, entonces lo que hice fue vender todo, hipotecar todo, y compré de una empresa muy importante, farmacéutica, un laboratorio usado en Coamo, en Puerto Rico, y lo traje a México. Y ahí comencé una historia que se llama Proyecto Andy. Fue un proyecto que duró muchos años, muchas idas, muchas vueltas. Y bueno, las experiencias que le toca a una familia, no solo de quedarte sin dinero, de vivir cosas que a nadie nos gustaría que obviamente esto le pasara, pues finalmente te toca vivirlas. Yo escribí un libro que se llama En el nombre de mi hijo hace unos años y fue impactante como yo pensaba que las cosas malas de pronto le suceden a pocas personas, y de pronto cuando las personas empiezan a contactarte te das cuenta que la enfermedad nos lleva kilómetros de ventaja, y esa es una parte muy cruel. Yo hace unos días fui invitado para trabajar en un proyecto especial en los Estados Unidos, y cuando estaba ahí doy aparte clase en una universidad en los Estados Unidos y les doy al área de bioquímica, pero muchos médicos van conmigo, no sé por qué, pero la única condición que yo les puse fue que los médicos tenían que empezar a ver personas y tenían que comenzar a dejar de ver enfermedades en las personas. Y eso fue como que un trato muy interesante porque nos ha permitido pues ver también el lado humano de la enfermedad, ¿no? Y eso es parte de cómo comienza. El proyecto Andy fue un proyecto que llevó más de 6 años, miles de retenes de investigación. El área de biotecnología es costosa, pero finalmente yo siempre digo que soy poco religioso, pero tengo que compartir que un día se abrió el cielo para nosotros. Y finalmente llegamos a sintetizar una proteína que permitió de alguna manera reconvenir una enfermedad autoinmune en José Andrés, mi hijo. José Andrés, mi hijo, el día 26 de abril pasado cumplió 15 años, juega fútbol americano, hace bicicross, no necesita lentes para ver, y lo más importante de todo es que es un niño que tiene todas las oportunidades para poder desarrollarse como un joven, pues con todas las oportunidades de un joven, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto te diste cuenta que le faltaba esa proteína a tu hijo? En realidad, cuando nos dimos, la letanía de hacer una investigación para saber la enfermedad de José Andrés llevó prácticamente como unos 4 años. Y la enfermedad primero se expresó de una manera muy simple. José Andrés era muy pequeñito y le empezaron a doler las articulaciones.
Después, un día, en una crisis, cuando yo lo empecé a investigar, nos dimos cuenta que era probablemente una distrofia muscular. Entonces me recomendaron un instituto en Tel Aviv, en Israel, y cuando fui a Tel Aviv, me acuerdo que cuando aterrizamos, antes de llegar siquiera a la aduana, mi hijo José Andrés lo llevaba de la mano, tenía un poco más de 2 años en esa época, de pronto se quedó quieto, como asustado, y de pronto esa parte es como que un poco complicada porque vi que algo le pasaba a Andrés, y le pregunté a Andy, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y él no respondía, hasta que de pronto me abraza y llorando, como muy asustado, me dice, papi, perdele, no veo, ¿no? O sea, mi hijo en ese momento había perdido la vista. Y en ese momento empezamos a investigar un poco más rápido, porque nos dimos cuenta que era mucho más complicado que una simple distrofia. Bueno, ya en sí misma las distrofias son muy complejas. Y entonces nos dimos cuenta que había una sustancia derivada de cartidina y carnosina que finalmente José Andrés no estaba desarrollando en su organismo. Es finalmente unas fases proteicas que son las encargadas de literalmente generar los procesos de mielina, o por el contrario, generan diesmerización, y eso hace que literalmente el cerebro empiece a desconectarse. Ese procedimiento llevó 4 años. La verdad es que no fue sencillo. Todavía, como comentario, quiero decirles, Eduardo, que muchas personas me dicen, bueno, para usted entender la enfermedad de su hijo es mucho más sencillo porque usted es técnico en eso. Y yo quiero compartirles a mucha gente que piensa así, que están equivocados. Hay ocasiones en que la ignorancia ayuda porque te permite finalmente pasar la responsabilidad a alguien más. O sea, el hecho de que te digan, no se puede, pero quizá en otro lugar, pues esa vida, esa situación de vida te permite encontrar o intentar buscar. Pero cuando estás en el entendido de que es algo en donde no hay nada que exista en el planeta que te pueda ayudar, entonces se vuelve un pánico terrible, porque obviamente pues nadie le gustaría ver a un hijo no solo morir, sino morir de la peor manera. Yo me acuerdo que un día, muchas ocasiones le decía a mi hijo, cuando tenía crisis de dolor, le decía, hijo, tranquilo, esto va a pasar. Le decía, recuerda que tu papi te va a ayudar. Mucha gente está trabajando para que tú estés bien. Y de pronto yo recuerdo que después de muchas veces y de muchas crisis, cada vez con más dolor y más dolor, cada vez que le decía esa historia, un día mi hijo me calla y me dice, papi, cállate, te cambio tu promesa de curarme para que por favor el día que llegue el momento que no sea tan doloroso. Como si además tú pudieras controlar eso. Entonces esa es una historia que nos toca vivir, y ese es un concepto que me gustaría que nadie tuviera que vivirlo, porque créanme, es desgastante. Tú me dices que me veo muy joven, pero yo creo que en esa época envejecí 500 años. Igual mi esposa. La verdad es que es un tema que fue muy complejo. Entonces la enfermedad hay que entenderla como algo muy complejo, que vale la pena que cuando estamos sanos hay que mantenernos sanos. Porque una vez que cruzamos ese pequeño umbral, nadie nos garantiza que nos curemos. Empiezas a entender, después de 4 años de investigación, qué le pasa al organismo de tu hijo. Y después, pues intentamos encontrar una forma. Voy a intentar explicar qué fue lo que hicimos. Yo soy de una comunidad muy pobre en Aguascalientes, ahí nací en una comunidad rural. Y en ese lugar, pues obviamente yo tuve la oportunidad, cuando ya iba a estudiar una carrera, mandé más de 150 cartas a diferentes universidades, porque la comunidad donde vivía, pues no había muchas alternativas. Entonces, una vez el TEC de Monterrey me escribió, me aceptó y me mandó a la escuela de bioquímica. Cuando estaba estudiando en el TEC, después me seleccionó un instituto en Rotterdam, que es un instituto que 7 de las más importantes farmacéuticas del mundo patrocinan, porque es en donde se evalúan las tendencias de enfermedad del mundo. Yo estuve ahí y después me fui a Stanford. En Stanford, perdonen que les comente toda esta letanía, porque esa fue como una disposición. Yo vuelvo a repetir, soy poco religioso, pero la verdad es que creo que fueron disposiciones muy específicas. Cuando llego a Stanford, a un instituto que se llama Instituto Beckman de Medicina Molecular, yo comencé a hacer una tesis doctoral a través de fases proteicas. Todo el mundo estaba muy enfocado en leer el genoma humano ya en esa época. Se gastaron más de $100,000 millones. $100,000 millones, Eduardo, para descubrir que el ser humano, literalmente, genómicamente hablando, es un 99% literalmente idéntico a una mosca, o un 98.7% idéntico a una rata. La verdad es que la información genómica es tan vasta y tan suficiente que no tenemos información tan certera como para hacer algo que ayude a la gente. Entonces lo que yo decidí hacer es hacer mi tesis en relación a proteína. Proteína es lo que somos nosotros desde la punta del pelo a la punta del pie, y cada instante, más o menos a una velocidad de 56 millones de veces por segundo, es lo que nos hace pelo, piel, memoria, inteligencia. Es lo que hacen nuestros hijos contestar cuánto es 2 más 2 cuando les contesta el maestro, cuando les pregunta el maestro. Y cuando yo hice esa tesis doctoral, investigué mucho sobre una teoría de un señor que se llama Linus Pauling. Muchas personas no lo conocen, pero ese señor es uno de los científicos más importantes de toda la historia del planeta. Ese señor, de hecho, ganó 2 veces el premio Nobel. Y él hizo una tesis doctoral que, voy a intentar resumirla en 3 palabras. Él decía, si el ser humano
tuviera el inventario biológico correcto en el organismo, el ser humano per se sería capaz de reconstituirse, es decir, literalmente de resolver cualquier tipo de enfermedad. Hasta aquí, Universo Pyme. Este programa es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Economía y el Fondo Pyme. Universo Pyme. Periodismo útil.